Mi novia y mi mejor amigo me engañaron durante un año y me robaron miles de euros, pero mi venganza los llevó a la cárcel y terminé hundiendo a toda una mafia para salvarme. Todo empezó así. Hace 3 años, mi vida era la definición perfecta de la estabilidad aburrida. Tenía un trabajo decente en una firma de contabilidad, un apartamento pequeño pero acogedor en las afueras y a Sofía, mi novia desde la universidad. Llevábamos 7 años juntos y todo el mundo, desde mis padres hasta nuestros amigos en común, esperaba que le pidiera matrimonio en nuestro próximo aniversario. Yo también lo creía. Pero la vida tiene una forma muy retorcida de recordarte que no tienes el control de nada. Todo se desmoronó por un maldito correo electrónico enviado por error. No fue un gran drama cinematográfico al principio. Marcos, mi mejor amigo de toda la vida, me envió un archivo de Excel con los gastos de un viaje grupal que estábamos planeando para el verano. Lo que no se dio cuenta es que en la segunda pestaña del archivo había capturas de pantalla de un chat de WhatsApp. Al principio, pensé que eran memes o algo estúpido que Marcos quería guardarse. Pero luego vi el nombre del contacto, la mejor. Y la foto de perfil era la de Sofía. No era una foto cualquiera, era una selfie que ella me había enviado a mí esa misma mañana diciéndome que se sentía fea por el resfriado. En el chat con Marcos, ella se veía radiante y le decía que no podía esperar para volver a verlo en su lugar especial mientras yo estuviera en mi viaje de auditoría en otra ciudad. Sentí un frío que me recorrió toda la espalda. No quería creerlo. Mi cerebro intentó inventar 1000 excusas, es una broma de Marcos, es un error de formato, tal vez es otra Sofía. Pero las fechas coincidían. Las horas coincidían. Mi mejor amigo y mi pareja de 7 años me estaban viendo la cara de idiota desde hacía, según los mensajes, casi un año. No confronté a nadie de inmediato. Mi primer impulso fue romper todo en el apartamento, pero me senté en el sofá y me quedé mirando la pared durante 2 horas. Mi mente pasó de la tristeza absoluta a una rabia fría y calculadora. Si ellos pensaban que yo era el tonto de la historia, les iba a dar el papel de su vida. Decidí que no iba a terminar con Sofía ese día. Me quedé callado. Cuando ella llegó del trabajo, me dio un beso en la mejilla y me preguntó qué quería cenar. La miré a los ojos buscando algún rastro de culpa, pero no había nada. Era una experta. Esa noche, mientras ella dormía, tomé su teléfono. Sabía su contraseña, nunca la había cambiado porque confiábamos plenamente el uno en el otro. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. No solo era Marcos. Había un grupo de amigos, gente que yo consideraba mi círculo cercano, que lo sabía. No todos estaban involucrados, pero todos guardaban el secreto. Javier, Lucía y Raúl hacían bromas internas sobre cómo yo pagaba las cenas de grupo mientras Sofía y Marcos se escapaban al baño o se enviaban mensajes debajo de la mesa. Me sentí como el protagonista de un show de televisión donde todos se ríen de ti y tú eres el único que no sabe que lo están grabando. Aquí es donde tomé la decisión que lo cambió todo. Podría haberme ido, cambiar las cerraduras y bloquearlos a todos. Pero quería justicia. O quizás, siendo honesto, quería venganza. Empecé a ahorrar dinero en una cuenta secreta. Saqué mi nombre del contrato de alquiler del apartamento de forma legal, aprovechando que el dueño era un conocido de mi padre que entendió la situación sin que yo tuviera que entrar en detalles escabrosos. Empecé a mover mis cosas poco a poco. Un libro aquí, una consola de videojuegos allá. Sofía ni se daba cuenta, estaba demasiado ocupada planeando sus encuentros con Marcos. Pasaron 3 meses. 3 meses fingiendo que todo estaba bien, durmiendo al lado de una persona que me daba asco y sonriéndole al tipo que decía ser mi hermano. El plan era ejecutar todo durante la fiesta de cumpleaños número 30 de Marcos. Él iba a hacer una fiesta masiva en una casa de campo que alquilaron entre todos. Llegó el día. Yo era el encargado de organizar el brindis y el video de recuerdos que se proyectaría en la pantalla gigante frente a más de 50 personas, incluyendo a los padres de Marcos y a los jefes de su empresa, que estaban ahí porque él quería quedar bien para un ascenso. Mientras todos reían y bebían, yo estaba en la esquina con el portátil. El video empezó de forma normal. Fotos de la infancia de Marcos, nosotros en la universidad, viajes de amigos. Música emotiva de fondo. Todos estaban conmovidos. Sofía estaba al lado de Marcos, incluso le rozaba la mano discretamente pensando que nadie los veía. Entonces, la música cambió. El ritmo se volvió pesado, algo discordante. En la pantalla apareció la primera captura de pantalla de aquel Excel. Luego, fotos de los hoteles donde se habían quedado, que yo mismo había rastreado a través de los estados de cuenta bancarios de nuestra cuenta compartida. Sí, ella usaba nuestro dinero para sus citas. Luego, puse los audios. Sofía tiene una voz muy distintiva, y en esos audios se burlaba de mi desempeño en la cama y de lo fácil que era engañarme porque yo era demasiado bueno para ser real.
El silencio que cayó sobre esa fiesta fue el sonido más satisfactorio que he escuchado en mi vida. Los padres de Marcos se quedaron de piedra. Su jefe se puso de pie y se fue sin decir una palabra. Sofía se puso blanca, casi transparente. Marcos intentó abalanzarse sobre mí, pero Javier, quien irónicamente sabía todo pero se sentía culpable, lo detuvo. Yo no grité. No lloré. Solo tomé el micrófono y dije, el regalo de cumpleaños es la verdad. Sofía, tus cosas están en cajas en la puerta de la casa de tus padres. Marcos, espero que el ascenso valga la pena. Salí de ahí, subí a mi coche y manejé durante 4 horas sin rumbo. Pensé que me sentiría increíble, pero la realidad es que me sentía vacío. Había destruido su reputación, sí, pero mi vida de los últimos 7 años también estaba en cenizas. Lo que no sabía era que esa noche solo era el principio. Una semana después, recibí una llamada de una mujer llamada Valeria. No la conocía, o eso creía. Resulta que Valeria era la prometida de un tipo con el que Marcos también estaba teniendo problemas, pero por razones de dinero y negocios turbios. Ella había visto el video porque alguien lo grabó y se hizo viral en nuestro círculo social. Valeria me dijo algo que me heló la sangre: lo de Sofía es lo de menos. Deberías revisar las cuentas de la empresa de tu padre donde Marcos trabajaba como consultor externo el año pasado. Esa llamada de Valeria cambió el enfoque de mi dolor. Pasé de ser el hombre despechado que buscaba venganza personal a alguien que se dio cuenta de que estaba metido en un nido de serpientes mucho más profundo. Mi padre tiene una empresa de suministros industriales, pequeña pero sólida, y Marcos, por la confianza extrema que le teníamos, le llevaba la consultoría logística y algunos temas de facturación externa desde hacía 2 años. No esperé ni un minuto. Fui a casa de mis padres esa misma noche. Mi padre estaba decepcionado por lo que pasó en la fiesta. Él es de la vieja escuela y pensaba que los trapos sucios se lavan en casa, pero cuando le mencioné lo que Valeria me había sugerido, su expresión cambió. Nos encerramos en su despacho y abrimos los libros contables. Al principio no vimos nada raro. Marcos era meticuloso. Pero tras 4 horas de revisar facturas y compararlas con los albaranes de entrega, encontramos el patrón. Había una empresa fantasma registrada a nombre de un familiar lejano de Marcos. Esta empresa inflaba los costos de transporte un 15% en cada pedido. En 2 años, Marcos le había robado a mi padre cerca de 80,000 euros. Lo peor no fue el dinero. Fue ver a mi padre, un hombre que se rompió la espalda para darnos todo, darse cuenta de que el chico al que trataba como a un segundo hijo le estaba metiendo la mano en el bolsillo mientras comía en nuestra mesa todos los domingos. Decidí no ir a la policía de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaba la madriguera del conejo. Contacté a Valeria en persona. Nos vimos en una cafetería discreta. Resulta que Valeria era la excontable de la empresa donde Marcos trabajaba antes. Ella lo había dejado porque descubrió que él estaba desviando fondos, pero no pudo denunciarlo porque Marcos la amenazó con arruinar su carrera usando influencias que, supuestamente, tenía. Él no actúa solo, me dijo Valeria mientras tomaba su café con manos temblorosas. Sofía no está con él solo por amor o por la emoción de la aventura. Sofía le ayuda a blanquear parte de ese dinero a través de sus ventas de ropa online. Todo empezó a encajar. Sofía siempre tenía ingresos extra que decía que eran de sus seguidoras en Instagram y de vender ropa de segunda mano de lujo. Yo nunca lo cuestioné porque me alegraba que le fuera bien. En realidad, Marcos le transfería pequeñas cantidades a través de plataformas de pago, simulando compras, y ella luego se lo devolvía en efectivo o pagando gastos comunes de ellos. En ese momento, mi tristeza desapareció por completo. Ya no era una cuestión de infidelidad, era una cuestión de supervivencia legal. Si la policía investigaba, yo también podría caer por ser el novio de Sofía y compartir cuentas bancarias con ella. Contraté a un abogado penalista y a un auditor forense privado. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida fue una película de espionaje. Seguí yendo a mi trabajo de contador, fingiendo que estaba deprimido por la ruptura para que nadie sospechara por qué estaba tan distraído. Mientras tanto, recibía informes diarios de los movimientos de Sofía. Ella se había mudado temporalmente a un hotel barato porque sus padres, tras ver el video de la fiesta, la echaron de casa. Estaba desesperada. Empezó a llamarme a todas horas, llorando, pidiendo perdón, diciendo que Marcos la había manipulado y que él era el cerebro de todo. Por favor, ayúdame, me decía en un mensaje de voz que todavía guardo. Marcos se está volviendo loco, me culpa de que el video se hiciera viral y dice que si él cae, yo caigo con él. Él tiene pruebas de lo que hicimos con el dinero, pero yo solo lo hacía porque él me decía que era para nuestro futuro. No le contesté, pero guardé cada audio como prueba. El giro final ocurrió un martes por la tarde. Recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado retirar una suma importante de dinero de la cuenta de ahorros que aún compartía con Sofía,
la cual yo había dejado casi vacía a propósito, dejando solo lo suficiente para rastrear movimientos. El intento de retiro fue en una sucursal física, no en un cajero. Llamé al gerente de esa sucursal, que era cliente de mi firma. Hay una mujer aquí muy nerviosa, dice que olvidó su identificación pero que necesita el dinero para una emergencia médica, me dijo por teléfono. Era Sofía. Pero lo más interesante es que el gerente me dijo que había un hombre esperándola en un coche negro fuera, con el motor encendido. Era Marcos. Estaban intentando huir. Le pedí al gerente que los entretuviera alegando problemas en el sistema. Llamé a mi abogado y a la policía. Teníamos las pruebas de la empresa de mi padre y las capturas de pantalla de los movimientos bancarios. Cuando llegué a la sucursal, la policía ya estaba ahí. Marcos estaba siendo esposado junto al coche. Se resistía, gritando que todo era un malentendido y que yo era un psicópata que quería vengarse por una simple infidelidad. Sofía estaba sentada en el suelo de la oficina del gerente, tapándose la cara con las manos, sollozando sin parar. Me acerqué a ella. No sentí odio, solo una profunda lástima. ¿Por qué, Sofía? Le pregunté. Él me prometió que dejaríamos esta ciudad y empezaríamos de cero en otro país, susurró. Dijo que tú nunca te darías cuenta porque eres predecible. Esa palabra me golpeó, predecible. Por ser un hombre honesto, trabajador y fiel, me veían como una presa fácil. Marcos fue procesado por fraude, apropiación indebida y falsedad documental. Al ser su primera ofensa grave, sus abogados intentaron negociar, pero como había afectado a una empresa familiar y había pruebas de premeditación, terminó con una sentencia de 4 años. Sofía tuvo más suerte, o quizás fue más lista. Llegó a un acuerdo para testificar contra Marcos a cambio de una pena suspendida y la devolución de cada centavo que le robó a mi padre. Pasó un año. Intenté reconstruir mi vida. Vendí el apartamento, cambié de trabajo a uno donde nadie conociera mi historia y borré mis redes sociales. Pero la psicología humana es extraña. Un día, recibí un paquete en mi nueva casa. No tenía remitente. Dentro del paquete había un cuaderno viejo. Era el diario de Marcos de la época de la universidad. Al leerlo, descubrí que su plan no empezó hace un año. Empezó desde que nos conocimos. Él siempre me envidió. Envidiaba mi familia, mi estabilidad, incluso mi forma de ser. Su objetivo nunca fue solo el dinero o Sofía. Su objetivo era demostrarse a sí mismo que podía quitarme todo lo que yo amaba y que yo le daría las gracias por ello. En la última página del diario, había una nota reciente, escrita con una letra temblorosa, probablemente desde la cárcel. Todavía no has ganado. La predecibilidad sigue siendo tu mayor debilidad. Me quedé helado. Revisé mi casa, mis cuentas, mi coche. Todo parecía normal. Pero esa misma noche, mientras cenaba, escuché un ruido en la puerta trasera. Alguien estaba intentando entrar. No era un ladrón común. Sabía exactamente dónde estaba la llave de repuesto que yo acababa de esconder esa misma mañana en un lugar imposible de encontrar. Me quedé paralizado en medio de la cocina, con el tenedor a medio camino de la boca. El sonido del metal rozando el marco de la puerta trasera era inconfundible. Alguien estaba usando la llave que yo había ocultado apenas unas horas antes dentro de una maceta falsa en el porche. Mi pulso se aceleró a 1000 por hora. No tenía sentido. Nadie me había visto esconder esa llave, o eso creía yo. Apagué la luz de la cocina con un movimiento rápido y me pegué a la pared, agarrando un cuchillo de cerámica del soporte de la encimera. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Marcos? No, él estaba cumpliendo condena. ¿Sofía? Ella estaba bajo vigilancia judicial y no ganaba nada con esto. El miedo me cerraba la garganta, pero la rabia de sentirme otra vez como una víctima me obligó a moverme. La puerta se abrió con un clic suave. Una figura delgada entró en la penumbra de la lavandería. Cuando cruzó el umbral hacia la luz mortecina que entraba por la ventana del salón, lo vi. No era un matón, ni era Marcos. Era Raúl, uno de los amigos del grupo que yo pensaba que solo se había limitado a reírse de mí en los chats. ¿Raúl? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Qué demonios haces aquí? Él dio un salto, casi dejando caer la llave. Se quedó congelado, mirándome con unos ojos desorbitados que denotaban un pánico absoluto. No parecía alguien que viniera a hacerme daño, parecía alguien que huía de algo peor. Tienes que irte de aquí, susurró Raúl, acercándose a mí sin importar el cuchillo. Ahora mismo. Marcos no está en la cárcel, no como tú crees. ¿De qué hablas? Lo vi ser escoltado por la policía, hubo un juicio. He visto los documentos, Raúl. No me vengas con juegos psicológicos otra vez. Raúl negó con la cabeza frenéticamente. Me explicó que Marcos había utilizado el dinero que le robó a mi padre, dinero que nunca apareció del todo en la auditoría, para pagar a alguien dentro del sistema procesal.
No para salir libre, sino para obtener un traslado a una unidad de mínima seguridad de la que era extremadamente fácil salir bajo permisos que nadie fiscalizaba. Pero eso no era lo peor. Marcos no quería tu dinero, quería tu identidad, dijo Raúl, y sus palabras me hicieron sentir un vacío en el estómago. ¿No te has preguntado por qué te enviaron ese diario? Porque ahora. Él sabía que investigarías, que te esconderías. Te ha estado vigilando a través de mí. Me obligó, tiene fotos de mi familia, sabe cosas de mi pasado que me destruirían. En ese momento, mi teléfono vibró en la mesa. Era una notificación de mi cámara de seguridad frontal, la que tenía instalada en el timbre. La abrí con manos temblorosas. En la pantalla, vi a un hombre parado frente a mi puerta principal. Llevaba una gorra y una chaqueta idéntica a la que yo usaba para ir a trabajar. Se giró lentamente hacia la cámara y sonrió. Era Marcos. Estaba mucho más delgado, con la mirada hundida, pero su sonrisa era de una satisfacción pura. Marcos no entró por la fuerza. Simplemente dejó un sobre en el felpudo y se fue caminando tranquilamente hacia un coche que lo esperaba al final de la calle. Salí con Raúl detrás de mí, a pesar de sus protestas. Recogí el sobre. Dentro no había una nota de amenaza, ni dinero. Había un contrato de compraventa de una propiedad en el extranjero, a mi nombre, con mi firma falsificada de manera perfecta. Y junto al contrato, un pasaporte con mi foto, pero con los datos de Marcos. Lo entendí todo en un instante. Él no quería matarme. Eso sería demasiado simple para su mente retorcida. Él quería intercambiar los papeles. Había estado construyendo un rastro de delitos financieros, deudas y contratos ilegales bajo mi nombre durante meses, mientras él, con su nueva identidad la mía, planeaba desaparecer con el resto del dinero. Si yo lo denunciaba ahora, tendría que explicar por qué mi firma estaba en documentos de lavado de dinero en 3 países diferentes. Él dice que ahora son socios, sollozó Raúl. Dice que si él cae por los nuevos delitos, tú caerás con él porque legalmente tú eres el autor de todo lo que ha pasado en el último año. Me senté en el suelo del porche, sintiendo el peso de la predecibilidad de la que Marcos se burlaba. Había sido tan predecible al esconderme, al intentar empezar de cero, que le había facilitado el terreno para construir esta trampa legal. Pero Marcos cometió un error basado en su propia arrogancia. Él pensaba que yo seguía siendo el contador aburrido que seguía las reglas. No contaba con que yo ya no tenía nada que perder. Mi reputación estaba en juego, mi libertad estaba en juego, y mi familia ya había sufrido bastante. Miré a Raúl. Necesito que me des el acceso a ese chat grupal que borraste, le dije. Y necesito que me digas dónde se está quedando él. No voy a llamar a la policía, no todavía. Si él quiere jugar a ser yo, va a descubrir que ser yo implica cargar con todas las consecuencias que estoy a punto de crear. Durante las siguientes 48 horas, no dormí. Usé mis conocimientos de contabilidad no para ordenar cuentas, sino para crear un rastro de migas de pan digitales que llevaban directamente a la ubicación real de Marcos. Descubrí que Sofía no era una víctima, ella estaba esperándolo en un apartamento alquilado a nombre de la madre de Marcos. Estaban listos para irse el fin de semana. No fui con una pistola, ni con violencia física. Fui con la verdad que él tanto odiaba. Contacté a Valeria de nuevo. Ella todavía tenía contactos en la empresa de logística. Juntos, logramos interceptar la transferencia final que Marcos necesitaba para su huida. No la bloqueamos, la desviamos a una cuenta de depósito en garantía controlada por el juzgado que llevaba su caso inicial, bajo el concepto de reparación voluntaria de daños. Cuando Marcos intentó acceder a los fondos para comprar sus billetes de avión, el sistema disparó una alerta roja. Pero no una alerta de fraude común, sino una que notificaba a su oficial de libertad condicional que el preso estaba intentando mover fondos robados. El viernes por la noche, me paré frente a su apartamento. Lo vi por la ventana. Estaba furioso, gritándole a Sofía, golpeando la mesa porque su dinero no aparecía. En ese momento, le envié un mensaje de texto desde un número anónimo. Ser predecible tiene una ventaja, siempre sabes dónde va a estar el enemigo. Mira por la ventana. Con acento agudo.